Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis de sistemas abiertos en el curso de Termodinámica 1. En la clase anterior habíamos visto las toberas y difusores y habíamos mencionado que en el estudio de esos dispositivos nos íbamos a limitar al régimen subsónico. Vamos a avanzar ahora hacia otro tipo de dispositivos que son las turbinas, y el propósito de las turbinas es convertir energía de flujo en trabajo de salida o potencia de salida. Así que las características de las turbinas producen trabajo al expandir el fluido a una presión y entalpía menor. Así que esta primera descripción sugiere que la presión de salida tiene que ser menor que la presión de entrada en una turbina. En caso de turbinas de vapor y de gas, la densidad también disminuye. Y las turbinas de gas las vamos a ver en dos módulos más adelante, es decir, en el módulo 7, cuando veamos los ciclos de potencia de gas. Y las turbinas de vapor, hablaremos de ella en el octavo módulo, cuando veamos los ciclos de potencia de vapor. Así que una de las aplicaciones de las turbinas es en ciclos de potencia, pues el propósito es convertir energía de flujo en trabajo. Eso es lo que nos indican acá. Son usadas en plantas de generación de potencia. Esa es una de las aplicaciones. También son utilizadas en aeronaves, pero en ese caso el propósito no es generar potencia eléctrica, sino una fuerza de empuje. En estos dispositivos, al aplicar balance de energía, se desprecia cualquier efecto de transferencia de calor. Los cambios de energía potencial también son usualmente despreciables, y acá hay un gran asterisco acompañando a esta frase o esta oración. La mayoría de las características que mencionamos aquí son válidas para un sistema que esté definido alrededor de la turbina. Esta figura sobre la que acabo de seleccionar un volumen de control es la imagen de una turbina hidráulica, y que tiene que ver esto con el asterisco que se le ha colocado a la oración, donde nos indican que los cambios de energía potencial son despreciables. Si observamos aquí, de aquí a acá, hay una gran diferencia de elevación. De hecho, ese es el potencial que tiene este sistema para generar potencia por medio de una turbina hidráulica. Obviamente, si tomáramos nuestra región de estudio, entrando por aquí, saliendo acá, despreciar los cambios de energía potencial no sería una suposición correcta. Así que, repito, esta posibilidad de despreciar los cambios de energía potencial se refiere a un sistema que esté seleccionado justo alrededor del dispositivo, es decir, algo como esto. Los cambios de energía cinética son pequeños comparados con el cambio de entalpía. Esto es cierto para muchos dispositivos y lo hemos ilustrado en algunos ejemplos. A pesar de que el arranque de estos dispositivos implica un fenómeno transitorio, acá nos vamos a ocupar por el análisis estacionario de estos dispositivos. Aquí están algunas características resumidas. La entalpía disminuye, la presión disminuye, la densidad puede disminuir o permanecer constante. Hemos
hablado de turbinas hidráulicas, operan con agua líquida y los líquidos se ajustan a la suposición de incompresible. En ese caso la densidad permanecería constante. Sin embargo, hemos dicho que en el caso de las turbinas de gas y turbinas de vapor, la densidad disminuye. Son dispositivos de potencia donde la potencia debe ser de salida. Más adelante vamos a ver otros dispositivos de potencia donde el efecto es opuesto y el dispositivo introduce potencia al sistema. Balance de masa para un sistema definido alrededor de esta turbina. Tenemos una entrada y una salida. En condiciones estacionarias, la masa dentro de la región permanece constante y solo hay una entrada y solo hay una salida, así que estas sumatorias se convierten en un solo término. Al igual que en el caso de las toberas y difusores, balance de masa simplemente nos indica que el flujo de masa a la entrada debe ser igual al flujo de masa a la salida. La aplicación de la ecuación de balance de energía conducirá a un resultado diferente al aplicarlo a la turbina comparado con el resultado que obtuvimos al aplicarlo a una tobera y un difusor. Condiciones estacionarias, la energía dentro del sistema permanece constante. Hemos dicho que usualmente la transferencia de calor se puede despreciar. Ya no podemos eliminar el término de potencia. Tenemos una interacción de potencia de salida. De acuerdo a las características mencionadas en la diapositiva anterior, los cambios en energía cinética y energía potencial pueden ser despreciados. De tal manera que la ecuación de balance de energía se reduce a que la potencia de salida es igual al flujo de masa, que puede ser que es el mismo a la entrada que a la salida, multiplicado por la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Así que para calcular esta potencia necesitaríamos tener tanto el estado de entrada como el estado de salida definido para poder evaluar las entalpías. También debemos conocer el flujo de masa. En el módulo de balance de energía de sistemas cerrados, en el módulo 3, donde cubrimos el tema de balance de energía de sistemas cerrados, en algunos casos expresábamos las interacciones por unidad de masa. Por ejemplo, calculábamos el Q por unidad de masa, trabajo por unidad de masa. En el análisis de sistemas abiertos también podemos expresar interacciones, pero en ese caso las llamaríamos interacciones por unidad de flujo de masa. Ahora, ¿qué unidades tenían estas interacciones por unidad de masa en sistemas cerrados? Esto tenía unidades de kilojoules sobre kilogramo. Si quisiéramos evaluar, por ejemplo, la potencia de la turbina por unidad de flujo de masa, esto sería igual a H de entrada menos H de salida. Y esto es una potencia de salida. ¿Y qué unidades deben tener o debe tener esta potencia por unidad de flujo de masa? ¿Qué unidades tiene la entalpía específica en las tablas? Esto también tiene unidades de kilojoules sobre kilogramo. Pero habrá otra manera de expresar las unidades de esta interacción. Es posible que en algún problema de práctica o en algún problema de examen yo alguna vez me haya referido a esto con unidades de kilowatts dividido por cada kilogramo por segundo de flujo. Esto es kilojoules por segundo. Si usted encuentra algún problema donde se indica que la potencia por unidad de flujo de masa tiene X kilowatts por kilogramo por segundo de flujo, es equivalente a kilojoules por kilogramo. Siempre mencionamos que
Es importante reconocer las limitaciones de las ecuaciones. Esta ecuación es válida para una turbina que opera en condiciones estacionarias con cambios despreciables de energía cinética y energía potencial, con una razón de transferencia de calor despreciable. Esas son las suposiciones que conducen a este resultado. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Es una turbina adiabática que expande vapor de 10 bar a 1.5 bars. Dan presión de entrada, presión de salida, en un proceso de estado estable y flujo estable, así que nos indica el problema, que es estacionario. El vapor entra a la turbina a 250 grados Celsius y sale con una calidad de 0.95, así que para la entrada nos dan temperatura de entrada y para la salida nos dan una calidad. Si el estado de entrada está en la región de vapor sobrecalentado, presión y temperatura definirían el estado de entrada, y en lo que al estado de salida se refiere, la presión de salida y la calidad de salida definen el estado. Determine la potencia por unidad de flujo de masa que se puede extraer del vapor. Así que lo que queremos es W punto entre M punto. Desprecia cambios en energía cinética y energía potencial. Así que los datos son temperatura de entrada y presión de entrada, aquí convertido a megapascales, presión de salida y calidad de salida. Así que tenemos dos propiedades en cada uno de los estados. Repito, si el estado de entrada está en vapor sobrecalentado, esto es suficiente información para resolver el problema. Y lo que queremos en realidad es W punto de salida entre M punto, que acá hemos descrito como W minúscula. Vamos a suponer condiciones estacionarias, transferencia de calor despreciable y cambios despreciables de energía cinética y energía potencial. Balance de masa y balance de energía son nuestras ecuaciones básicas. Balance de masa nos conduce a la conclusión de que el flujo de masa de entrada es igual al flujo de masa de salida y igual al flujo de masa único de ese problema. Balance de energía, acá podemos cancelar variaciones de la energía dentro del volumen de control. Y podemos eliminar la transferencia de calor. Nos preguntan qué principio fundamental involucra interacciones de potencia y cuál es el propósito de esta pregunta. Acá yo quizás debía haber presentado esa pregunta antes de las ecuaciones básicas. La incógnita es potencia. Así que antes de iniciar la solución del problema debemos preguntarnos qué relación o qué ecuación que hemos visto hasta ahora en el curso permite o involucra esta incógnita. Por eso acá nos preguntan qué principio fundamental involucra interacciones de potencia y la respuesta es balance de energía. Así que balance de energía debe ser nuestra primera opción para resolver este problema, porque directamente aparece la incógnita en dicha ecuación. Así que vamos a la ecuación de balance de energía, la simplificamos de acuerdo a las suposiciones y obtenemos esta ecuación. Esto es, si utilizamos directamente balance de energía, esta es a la conclusión que llegaríamos. Entonces acá tendríamos que preguntarnos qué relación tienen estos dos flujos de masa, y para responder a esa incógnita entonces debemos recurrir a balance de masa, donde balance de masa indica que el flujo de masa de entrada y el flujo de masa de salida son exactamente los mismos. De ahí que la potencia por unidad de flujo de masa se reduce a la diferencia de entalpías específicas entre la entrada y la salida. Y de la tabla 2 proporcionada a través de la plataforma, la temperatura de saturación a la presión de entrada
es 179.88, lo que sugiere que la temperatura de entrada es mayor a la temperatura de saturación a la presión de entrada, por lo tanto el estado de entrada está en la región de vapor sobrecalentado. Y definitivamente que temperatura y presión definen un estado en esa región. Así que como definimos el estado de entrada y salida, para la entrada tenemos la presión de entrada y la temperatura de entrada. Y para la salida tenemos la presión de salida y la calidad de salida. Así que de aquí en adelante tenemos que aplicar los conceptos de módulos previos, específicamente del módulo anterior. Así que para buscar la entalpía de entrada tenemos que ir a las tablas de vapor sobrecalentado con la presión de 1 megapascal y la temperatura de 250 y obtenemos esta entalpía que debe ser verificada por los estudiantes. El propio enunciado nos indica que el estado de salida está en la región de saturación, así que la entalpía de salida va a ser igual a la entalpía de líquido saturado a la presión de salida más la calidad de salida multiplicado por HFG a la presión de salida. Así que debemos ir a la tabla de saturación con la presión de salida, buscar HF, HG, y utilizando la calidad que nos da el problema podemos encontrar esta entalpía. Según la diapositiva o la segunda diapositiva de esta clase en la que definíamos características de las turbinas, la entalpía debía disminuir, así que acá podemos verificar que la entalpía esté disminuyendo para hacer un análisis de calidad de lo que hemos encontrado hasta ahora. Si restamos y la potencia de esta turbina por unidad de flujo de masa son 361.3 kJ por kilogramo o 361.3 kilowatts por kilogramo por segundo de flujo. Es decir, esta potencia la podemos obtener por cada kilogramo por segundo de vapor que hagamos fluir a través de dicha turbina. Acá tenemos el proceso representado en un diagrama temperatura, volumen específico. Donde observamos que este es el estado de entrada y este es el estado de salida. Y si juzgamos el volumen específico, observamos que el volumen específico aumenta a lo largo del proceso. Nos vamos a mantener en el análisis de dispositivos de potencias, con la diferencia que ahora vamos a ver un dispositivo que introduce potencia al sistema, es decir, es un dispositivo que tiene potencia de entrada. Así que las características de los compresores, que es uno de dos dispositivos que vamos a ver que cumplen propósitos similares, se hace trabajo en el fluido y la presión aumenta, es decir, la energía que se introduce en forma de trabajo se ve reflejado como un incremento en la energía del flujo. En el caso de las turbinas la presión disminuía, en el caso de los compresores la presión aumenta. Y el porqué de estas características de disminución de presión en las turbinas e incremento de la presión en los compresores va a ser demostrado de alguna manera en el siguiente módulo. Lo que lograremos en este módulo es, como ya hemos hecho previamente, apoyándonos de los incompresibles, es tener una idea de al menos qué ocurre en dispositivos de potencia que involucran líquidos. Así que volviendo acá al tema de los compresores, se hace trabajo sobre el flujo y la presión aumenta. Se usan en aplicaciones de refrigeración, calefacción, aire acondicionado y aplicaciones neumáticas o de aire de alta presión. Usualmente son considerados dispositivos adiabáticos, es decir,
se desprecia efectos de transferencia de calor. Decir que la transferencia de calor es cero no sería la manera correcta de analizar estos dispositivos. Podemos suponer que la transferencia de calor es pequeña, pero no podemos afirmar que es inexistente. Los cambios de energía cinética y energía potencial también son despreciados con frecuencia. Esta es una característica importante de los compresores. El fluido de trabajo está en la fase de gas o vapor. Es decir, los compresores no operan con líquidos, solo operan con gas o vapor, tampoco operan con mezcla. Entonces, un compresor líquido, mezcla, tampoco, solo vapor o gas. Es decir, en aplicaciones de refrigeración, calefacción y aire acondicionado necesitamos tener un refrigerante en la región de vapor sobrecalentado o como mínimo vapor saturado. Vamos a analizar las condiciones estacionarias, aunque la mayoría de estos dispositivos son dispositivos de pulsación. ¿Qué significa esto? Hay dos tipos de compresores. Hay compresores de desplazamiento positivo y hay compresores dinámicos. Los compresores de desplazamiento positivo incrementan la presión reduciendo el volumen de una cámara. ¿Esto qué significa? En el caso que se muestra en esta figura tenemos una cámara donde se recibe, comprime y expulsa un fluido. Entonces, en el caso que muestra, o en el instante que se muestra en la figura, esta válvula está abierta y el pistón se está moviendo en esta dirección, es decir, estamos succionando el fluido de trabajo que puede estar en vapor o en fase o bajo la suposición de gas ideal. Así que mientras el pistón se mueve en esta dirección, se succiona. Cuando el pistón llega a su posición más alejada de las válvulas, esta válvula se cierra y el pistón empieza un movimiento hacia acá con ambas válvulas cerradas. Eso hará que la presión aumente dentro de la cámara. Una vez se alcance cierta presión, esta válvula se va a abrir y se permitirá que el refrigerante se libere. ¿Qué significa esta descripción que acabamos de dar? En la etapa de succión, observamos que hay una sola válvula abierta, es decir, solo se permite entrada de gas. Si solo está entrando flujo de masa, no podemos pensar en un proceso estacionario. Si cuando el flujo va en esta dirección, esta válvula está cerrada y esta está abierta, nuevamente hay una sola válvula abierta. Para que haya una condición estacionaria tenemos que, o el flujo que entra tiene que poder salir. Y es claro que en este tipo de dispositivos o el flujo entra o el flujo sale en instantes diferentes. Inclusive hay instantes donde ambas válvulas están cerradas y la presión se está incrementando. Así que aparentemente estas condiciones no pueden ser alcanzadas en este tipo de dispositivos. Sin embargo, este compresor está conectado a un motor a 60 Hz. Así que si este ciclo se repite miles de veces por minuto, la velocidad con que se abren y cierran estas válvulas hacen aparente que este dispositivo
funcione como un dispositivo estacionario. Pongamos que estas hace 3600 revoluciones por minuto. Quiere decir que en un minuto 3600 veces se va a abrir y cerrar cada una de estas válvulas. Si conectáramos un dispositivo que mide el flujo, para efectos de esa medición, se observaría una operación estacionaria. Ahora, si esto estuviera conectado a un motor que hace una revolución por minuto, suponer condiciones estacionarias no sería la mejor suposición. Así que en general, a pesar de que los compresores de desplazamiento positivo son dispositivos de pulsación, podemos suponer condiciones estacionarias de operación. Así que aquí están las características: la entalpía aumenta, la presión aumenta, la densidad aumenta y hay potencia de entrada. Es todo lo opuesto a lo que teníamos en la turbina. Balance de masa para un compresor bajo condiciones estacionarias indicaría que el flujo de masa de entrada es igual al flujo de masa de salida. Balance de energía en condiciones estacionarias sin transferencia de calor con cambios especiales de energía cinética y energía potencial nos llevaría a la conclusión de que la potencia de entrada al compresor es igual al flujo de masa multiplicado por la diferencia entre la entalpía de salida y la entalpía a la entrada. Ahora, si queremos la potencia por unidad de flujo de masa de entrada, esto sería igual a H2 menos H1 usando la nomenclatura de esta figura. Y deberíamos poder definir esos estados. ¿Bajo qué suposiciones es válida esta ecuación? Siempre debemos hacernos esta pregunta. Estacionario, adiabático, un cambio de energía cinética y cambios de energía potencial despreciable. El otro dispositivo donde se introduce potencia al flujo son las bombas. Y las bombas tienen sobre el flujo un efecto similar al que tiene el compresor sobre el flujo. ¿Qué diferencia tienen? Vamos a ver las características. Se hace trabajo en el fluido y la presión aumenta. Esta es una característica común con el compresor. Usualmente son considerados adiabáticos. Los cambios en energía cinética y energía potencial son despreciados. Hasta aquí no hay diferencia con respecto al compresor. Sin embargo, acá nos indican que el fluido de trabajo está en la fase de líquido. Y esto es la diferencia acá. Así que para una bomba, vapor, no, mezcla, tampoco. Las bombas operan con líquidos. Y también las vamos a analizar en condiciones estacionarias. Así que estas características son comunes con el compresor. Hay incremento en la entalpía, incremento en la presión y trabajo de entrada. Así que las ecuaciones de balance de masa y balance de energía debemos esperar que sean idénticas para la bomba si la comparamos con el compresor. Repito, lo que hace diferente es el tipo de fluido. Vamos a ver, bajo la suposición de incompresible, los líquidos se ajustan a tal suposición. El flujo de masa de entrada sería igual a la densidad de entrada por el caudal de entrada e igual a la densidad de salida por el caudal de salida. Bajo la suposición de incompresible, estas dos densidades deben ser iguales y el caudal de entrada debe ser igual al caudal de salida. La potencia, expandiendo la definición de entalpía, la diferencia de entalpía, reconociendo que el volumen específico permanece constante, está dado por esta expresión. Ahora, ¿qué ocurre si además de incompresible suponemos
condiciones isotérmicas, que permanecería constante en esta ecuación si el proceso fuese isotérmico. Decíamos en el módulo anterior que la energía interna específica de las sustancias incompresibles depende únicamente de la temperatura, así que en ese caso esto se eliminaría y la potencia de la bomba actuando sobre un fluido incompresible en condiciones isotérmicas se reduce a esta expresión, y obviamente si este resultado tiene que ser mayor a cero, el flujo de masa es una cantidad positiva, el volumen específico siempre es positivo. Por lo tanto, la única manera de que todo este resultado sea positivo es que esto sea positivo, y esto solo se puede lograr si la presión de salida es mayor a la presión de entrada. Así que nuevamente los incompresibles nos sirven para describir un comportamiento que hemos indicado es general. Y repito, en el siguiente módulo vamos a dar una demostración más formal sin la restricción de que el fluido sea incompresible y sin la restricción de que el proceso sea isotérmico, de por qué en los dispositivos que se transfiere potencia la presión aumenta y por qué en los dispositivos que se extrae potencia la presión disminuye. Y con esto vamos a terminar esta clase y continuaremos en una siguiente grabación con el ejemplo que viene a continuación. Hasta la próxima.